Hola queridos amigos, queridas amigas, un nuevo episodio de A Dos Voces. Ya son varios programas, qué increíble, Ujú. cómo pasan las semanas. ¿Cómo Bueno, estás? bien, por dicha. Y gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a Radio Surquí, que nos ha acompañado en esta nueva versión de A Dos Voces. Ustedes recordarán que nuestra versión del año pasado eran cápsulas más pequeñas, ahora tenemos un programa de 1 hora. Es parte de la evolución del mejoramiento continuo que nos gusta. Y entonces Radio Surquí es ese aliado amigo, ese aliado honesto, confiable, es ese socio para poder llevarles hasta ustedes lo mejor de la literatura universal costarricense, de habla hispana, de habla inglesa, francesa. Y bueno, estamos aquí nuevamente como todos los lunes a las 7 de la noche. Agradecerles de forma muy especial toda la solidaridad que nos brindaron en la semana pasada. Por dicha, Ujú. se cumplió lo que se tenía que cumplir y bueno, darles el agradecimiento a todas las personas que de una forma u otra nos apoyaron. Así Sí. que, sin más, pues vamos a dar inicio. Sí, pero vamos a dar inicio de una forma diferente, bueno, no diferente, es la segunda vez que lo vamos a hacer porque es que lo amerita. La primera vez cuando lo hicimos, fue cuando hablamos de Elena Garro, que empezamos con un brindis, Ajá, porque cuando vamos a hablar temas con mujeres grandiosas, maravillosas, que nos ha dejado un legado o que nos da todos los días, porque nuestra invitada de hoy es una invitada de carne y hueso. Elena Garro era más de espíritu. Entonces, pero yo quiero que hagamos un salud alumna. para arrancar este programa como merece, celebrando a lo grande que esta invitada aceptara estar con nosotros y ya les voy a decir quién es. Porque no siempre se tiene la oportunidad de tener Y ahí está, es ah, Yolanda Bertozzi. Yolanda Bertozzi, vean, para hablar de Yolanda, solamente la presentación necesitaríamos un capítulo completo. Ella es abogada, ella es activista, es defensora de las mujeres, ha sido parte de la Defensoría de los Habitantes, escribe poesía, escribe novela, tiene una pluma prístina, maravilloso. Yo he leído poemas de ella, tengo en mis manos un libro que ya lo vamos a conocer y que tienen que salir a buscarlo porque es un libro precioso, conmovedor. también ha sido colaborador en el periódico La Nación con redacción en temas sobre derechos humanos, que es un tema muy importante porque alguien podría pensar de que de repente solo los temas relacionados a las mujeres pueden ser importantes para nuestra invitada de lujo y no, estamos hablando de una persona que ve los derechos humanos como una parte universal, como una parte integral y que en realidad no tienen distinción de género, sino que los derechos humanos son esa amplia cobija que nos debe de cobijar a todas y a todos por igual. Recibamos a Yolanda Bertozzi con un abrazo enorme y gracias, Yolanda, por estar aquí presente. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy conmovida con esa presentación de mis queridos amigos, ¿verdad? Muy conmovida porque, bueno, uno en la vida le toca hacer las cosas que le tocan, ¿verdad? Y la vida te cambia a cada rato. Y un poco eso ha sido mi vida, ¿verdad? Desde muy joven, he estado en este tema de los derechos humanos. Me ha tocado desde muy joven, desde antes de estudiar, terminando el bachillerato, digamos, estoy en estas cosas, ¿verdad? O antes de terminar el bachillerato de secundaria. Entonces, cuando me estabas presentando, uno dice, bueno, no, yo no sé si, a veces la gente me dice muchas cosas muy amables, no sé si me las merezco todas o no, no sé, la verdad es que no, y no quiero pecar así de una falsa modestia, pero yo creo que he hecho lo que me ha tocado hacer y lo seguiré haciendo hasta que Dios me preste vida, porque un poco ese es como lo que he escogido
o el tema me ha escogido a mí, no sé cómo será, ¿verdad? Pero sí los derechos humanos, como dice Rolando, efectivamente han sido mi norte y seguirán siendo mi norte. Pero muy agradecida por esa generosidad. Sí, Con mucho gusto. De hecho, Yolanda, yo iba a arrancar precisamente con una pregunta muy parecida a esa línea que estás mencionando. Es que yo estudiando tu vida, leyendo tu libro, leyendo tus poemas, es increíble porque estamos ante una mujer que es congruente en la parte del trabajo, en la parte de la lucha, en la mujer, o sea, la mujer que escribe, la mujer que trabaja, la mujer activista, la mujer trabajadora, abogada, Investigadora. investigadora, todo lo que vos haces cuando te sentás a escribir un poema va de la mano con tu lucha, con tu trabajo, con tu profesión. Entonces, eso me llama mucho la atención porque yo digo, qué lindo de tu parte, qué lindo que tu vida es una congruencia asombrosa. Todo converge, ¿verdad? Entonces me gustaría que me hablaras precisamente de eso que te estoy mencionando. Bueno, actualmente estoy terminando de escribir, prácticamente ya lo escribí, mi segunda novela, que no empezó como novela, pero va a salir como una novela corta, que se llama Expulsadas del Paraíso y relata historias de mujeres. Y un poco mi vida ha sido marcada por eso, porque me ha tocado escuchar muchas historias, pero también porque escribiendo esta novelita me acordé de algo que me ocurrió cuando yo tenía 13 años de edad, que estaba en primer año del Colegio de Señoritas, del cual salí bachiller y me siento muy honrada de haber estudiado en ese colegio. Y yo tenía esa edad y andaba patinando por las aceras de mi barrio. Entonces llegó un señor que era de la Junta Progresista, que era lo que se usaba en esas épocas antiguas, ¿verdad? En los barrios habían juntas progresistas. Y me dice, vea, Yolandita, como me decían a mí en el barrio, nosotros queremos que usted sea la secretaria de la Junta. Y yo recuerdo que yo me paré en seco porque no sabía muy bien andar en patines, ¿verdad? Entonces me paré, me quité los patines mientras pensaba muy rápidamente y le dije, bueno, está bien. Yo ni sabía la verdad qué era lo que me tocaba hacer, ni entendía tampoco, pero yo le dije que sí. Entonces me involucré en el barrio a esa edad. Hacía unas actas pésimas, porque eso sí recuerdo, ¿verdad? No tenía muy buena caligrafía y todo era a mano y yo no sabía hacer las actas, pero tuvieron mucha paciencia conmigo los vecinos y ahí me fueron ayudando. Luego me cambiaron de puesto porque no me lo dijeron nunca, ¿verdad? Pero el secretaria no estaba lista para eso. Entonces, fue una anécdota que la recuerdo ahora y creo que me marcó. Me marcó porque desde era una adolescente, 13 años de edad era una adolescente. Empecé a involucrarme en la vida de la gente, en la vida de las comunidades, no solamente de la gente, en la vida de las comunidades. Saber cómo hay que luchar y organizarse para obtener las cosas. Y ahora lo recuerdo, ahí fue donde yo empecé mi trabajo, a esa edad. Y fui lentamente, porque he pasado por muchas diferentes oportunidades de hacer y de hacer cosas desde muy diferentes ángulos y partes. Pero creo que esa experiencia fue la que me marcó. Así lo considero ahora a la edad que tengo. Yolanda, ¿y cómo empezaste en esta etapa de la escritura? ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, Me interesa muchísimo que nos contes eso. ese es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque cuando estuve en el colegio, yo estaba en un club de pequeñas autoras y ahí escribíamos. Era cuando en la educación habían clubes y una se matriculaba en lo que le gustaba. Entonces yo tenía la espinita de escribir. Me casé muy joven, empecé una carrera, luego otra, luego tuve mis hijos y siempre llena de trabajo y de cosas que hacer. Entonces la escritura se quedó como en un cajón, ¿verdad? Como guardada. Y precisamente hoy estaba recordando cuando estaba como ordenando mis ideas. Bueno, ¿cuándo fue que yo empecé a escribir poemas? Y ahí tengo que involucrar a alguien que está aquí muy cerca, que es el paisano. Tal vez el paisano no se acuerda de eso.
pero teníamos un amigo en común, Rodman Alvarado, y Rodman Alvarado me presentó al paisano. Y Rodman Alvarado me dice, así sin conocerme ni nada, ¿por qué no venís a un taller de poiesis que hay los sábados? Y yo le dije, bueno, pero es que yo no escribo. No, no, vaya y escucha. Y efectivamente, no sé por qué ahí me fui al taller de poiesis un sábado y yo llego Que y lo ya me dirige Ronald Bonilla. Ronald Bonilla, entonces a eso iba. Estoy yo ahí Perdón, Yolanda, presentándome. ahora Sí. que mencionas a Rodman, porque tenemos a Rodman que está en los comentarios, o sea, nos está siguiendo en vivo. Bueno, qué dicha, ¿ves? Sí, Excelente. Un saludo para sí. Rodman, porque Y aquí él lo fue tenemos uno de los conectado. que ayudó a embarcarme. Y ahí Ujú. me dice Ronald Bonilla, ya al final del taller, bueno, yo escuché nada más, todo muy bonito, me gustó. Y entonces se vuelve a mí y me dice, bueno, la próxima semana usted va a traer un poema. Y yo me asusté mucho porque en la vida había escrito un poema, nunca. Pero ese es como mi temperamento, ¿verdad? Y como una chiquita obediente, eso fue hace como unos 13, 15 años que estoy hablando, ya yo estaba entrada en años, ¿verdad? Ya estaba, creo, casi por pensionarme. Bueno, entonces él me dejó la tarea, nuestro magón Ronald Bonilla. Y Y yo ahí me puse a hacer empezaste. un poema, ¿verdad? El primer Sí. poema de mi vida. Y lo trabajé y hacía como pude, lo medio hice y lo llevo, igual como hacía las actas, un poco, igual así. Y yo lo llevé, no, nunca lo había hecho, pero es un poco como eso de no negarnos. Yo lo que he aprendido en mi vida siempre es no negarnos a hacer las cosas. ¿Por qué? Si no salen muy bien, bueno, no salen muy bien, pero pueden mejorarse. Pero a veces las personas en general tendemos a negarnos a hacer las cosas porque nos da miedo la crítica, nos creemos que no somos capaces y qué van a decir los demás. Y a mí, francamente, eso nunca me ha interesado mucho. Bueno, yo hice el poema y lo llevé. Y les gustó. El poema les gustó mucho. Entonces eso como que, no era que estaba perfecto, obviamente no, ¿verdad? Pero eso me entusiasmó. Y yo dije, bueno, pues voy a seguir. Y seguí en Poiesis varios años. Y esos talleres de Ronald son admirables, admirables cómo se aprenden técnicas. Bueno, ahí Entonces, nos conocimos, de hecho. exactamente, Ahí ahí nos nos... conocimos. Ujú, Bueno, sí, yo qué hablo maravilla. mucho, me cortás porque si no yo sigo hablando de esa historia y tenemos muchos temas que Ujú. hablar. Hay Pero eso, muchos temas de qué hablar y yo creo que voy a entrar en materia. Vean, bueno, les cuento que tengo en mis manos un libro que con cada historia que narra esta novela, nos adentramos a un pasado que todavía sigue Ujú. vivo, Un, presente. un pasado que nos alcanza, y no solamente que nos alcanza, sino que es un pasado que amenaza también con proyectarse a futuro. Y es que el título Las es heridas en el Corsé. corsé. Ya el título nos dice mucho, Ujú. ¿verdad? Si recordamos, y tal vez para las personas que nos están siguiendo, el corsé, esa prenda de vestir en principio femenina, ¿verdad? Que tiene una imagen opresora, una imagen que atrapa, que oprime, ¿verdad? No solamente el cuerpo humano, sino que también oprime el poder respirar, oprime la libertad, porque podemos hablar de muchas formas de visualizar el Es como corsé. especie de una cárcel, Es una donde no te cárcel puedes mover, donde estás rígido, donde no se puede respirar. donde no hay libertad. Correcto. Y entonces ya el título, que está muy bien seleccionado, Muy bien porque seleccionado. ya solamente el título, sin conocer a doña Yolanda, perdón, sin hojear el libro, ya el título invita a adentrarse en este libro y escuchar de las historias que aquí están, porque no es un libro que yo leo de una forma tradicional, es un libro que me habla, es un libro que me invita a escuchar las historias en primera o en segunda o en tercera persona, pero entonces son los personajes, las protagonistas de este libro que salen de él y me hablan, por lo menos así yo lo siento. Y que es parte de los ancestros de Yolanda. Y Yolanda, me gustaría que nos hablaras un poquito de este libro, porque yo inclusive lo tengo hasta subrayado. Hay partes, es que
tenés unas imágenes tan hermosas, pero tan hermosas. Es un libro tan fino. Aquí se ven horas de trabajo, Yolanda. Te quiero felicitar porque hay horas de trabajo, porque hay un grito digamos, de la desesperación de la mujer por poder vivir con la tranquilidad de no ser juzgadas, de poder ser ellas mismas. Entonces me gustaría que seas vos misma la que nos hables de las heridas en el corsé. Bueno, en esa etapa de la adolescencia y de la juventud, siempre quise escribir una novela sobre mi familia. ¿Por qué esa idea ahí que quedó? Y nunca, la verdad es que pensé que la iba a poder realizar, porque luego la guardé esa idea y nunca pude trabajar en ello. La idea me surgía por varias cosas, porque yo no tenía noticias de mi familia de apellido Bertozzi, y entonces siempre desde niña la gente me preguntaba, y todavía al día de hoy, ya ahora menos, pero todavía lo dicen, ¿y su apellido de dónde viene? Entonces mi papá de niña me decía, cuando yo le preguntaba así, preocupada, usted nada más diga que es de origen italiano. Entonces eso era todo lo que yo sabía, que era de origen italiano. Cuando ya estando en Poiesis, ya en los últimos años en Poiesis, me dije, no, voy a empezar a escribir una crónica. Y empecé a escribir una crónica de 50 páginas. Y ya varias personas de la literatura se las di para que la vieran, si valía la pena seguir trabajando, si no valía la pena. Y me dijeron, hágalo en una novela, conviértalo en una novela. Y ahí fue otro susto mayor todavía, ¿verdad? Porque escribir una novela, bueno, esa novelita así como está, fueron por lo menos 7 años de trabajo, o tal Es vez una más. novelota. Sí. Porque además es una investigación, como dijo en un comentario que me hizo y que me quedó muy grabado Linda Berrón, es una novela con un gran trabajo de investigación por detrás. ¿Por qué? Porque es una historia novelada, pero está basada en hechos reales, mucha parte de la novela. Otras son literatura en el sentido de la creatividad y de la invención que se hace, ¿verdad? Pero cuando yo empiezo a investigar, que todavía el Internet estaba muy lejana a lo que está ahora, ¿verdad? Empezaron las pistas, cómo estaba la familia, de dónde era que había venido. Me llegaron a mis manos estudios maravillosos y tengo tantas anécdotas que podría aquí hablar muchas horas, pero no voy a abusar del tiempo. Anécdotas que vienen en la novela narradas, de gente que me ayudaba sin pedirle yo ayuda, de cosas como mágicas que me han pasado y me siguen pasando al día de hoy. Entonces, eso yo lo agradezco tanto al universo, ¿verdad? Que me devuelve, me hace una devolución de una historia que yo desconocía y que pude ir armando poquito por poquito, sin mucha prisa, ¿verdad? Me daban una idea, yo me iba detrás de investigarla. Entonces, no fue solo escribir la novela, fue encontrar mis raíces. Y es lo que yo le aconsejo a la gente que me dice, pero su familia, no, todas las familias tenemos una historia, absolutamente todas. Y todas las familias estamos en la capacidad de recrear esa historia. Claro, hay que dedicarle su rato, ¿verdad? No es que nos va a caer así del cielo. Pero las personas que quieran, yo les digo, investiguen su familia, busquen el origen, busquen los ancestros y las ancestras. ¿Por qué? Porque es básico saber de dónde venimos, por qué estamos aquí. Yo, por ejemplo, siempre pensé que mi bisabuelo había emigrado de Italia porque se había jalado una torta que algo había hecho y se vino huyendo. Eso era mi imaginación y no se la decía a nadie, menos a la familia, pero siempre lo pensaba, ¿verdad? Que eso era. Y cuando me pongo a investigar y no, eso estaba muy lejos de ser. Él era un muchacho de 20 años que salió huyendo, como salieron millones de italianos para finales del siglo XIX. Entonces ahí me fui armando la historia, cómo llegó, en qué trabajó, cómo llegó a Punta Arenas, cómo era Punta Arenas, y ahí se fue armando. Y de las cosas para mí maravillosas que me da esa novela, y lo quiero decir porque me hace sentir muy emocionada, es que el año pasado el embajador de Italia me manda un mensaje por WhatsApp. Yo nunca sabía de él nada, ninguna relación de nada. Y entonces me dice, mire, yo soy fulano de tal, el embajador de Italia, y quiero invitarla a que venga a tomar un café a la embajada.
mi hijo mayor me dice, tenga cuidado, mamá, eso puede ser como una estafa o algo raro. Y le digo, es la embajada, yo voy a ir porque es en la embajada. Eso lo cuento como anécdota, sí, porque es cierto, así pasó, ¿verdad? Entonces ya me voy yo a la embajada, muy emocionada, ¿verdad? Muy emocionada. Yo nunca pregunto para qué ni qué, nada, yo me voy nada más, me fui. Entonces ya me dice él, es que quiero que usted nos dé una charla para la Unión Europea, ahora el 25 de noviembre, porque ustedes saben mucho sobre violencia contra las... Bueno, ya empezamos a hablar. Yo obviamente le llevé mi novela. Entonces ya hablamos de la novela un rato, ¿verdad? Porque para mí era una devolución de los emigrantes de final del siglo XIX al representante del gobierno de Italia. Y yo creo mucho en los símbolos. Entonces él me dice, qué maravilla, yo no conocía esta novela. Es más, yo andaba ahí en un libro de recuerdos que unas maestras me habían hecho de mi novela, enmarcado a la foto de mi abuela. Y me dice, tráiganla porque su abuela va a ir para engalanar la galería de la primera migración de italianos al país. Y eso realmente son cosas que yo digo, pero no es como maravilloso, realmente es maravilloso, ¿verdad? Porque yo no estoy haciendo prácticamente nada para que esas cosas ocurran. Y ahí te das cuenta que el libro camina solo, el libro abre puertas, el libro trasciende, ¿verdad? Qué importante es esa es la parte hermosa que tiene la literatura, cuando el libro camina solo. Y es algo muy importante porque una obra que de repente no se pensaba con esa finalidad nos permite recuperar parte de la historia costarricense y también de la historia de italianos en Costa Rica, como también podemos hablar de personas de otros países, de España, de China, de Sudamérica, y como un libro que yo me imagino que no era o no fue escrito en un principio desde esa óptica, pero el libro se transforma en un instrumento de recuperación de la herencia, de la presencia cultural de la unión de dos pueblos, en este caso el costarricense y el italiano. Y nos damos cuenta que entonces todos somos iguales, que todos venimos de diferentes raíces y que a fin de cuentas nos vamos mezclando. Y estas historias entonces también nos permite conocer no solamente nuestra realidad, nuestro génesis, sino también el génesis y la realidad de otras culturas. De hecho, yo quiero que escuchemos este pedacito, este parrafito de unas 9 líneas, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué trata el libro. Esta parte me gustó, me llamó mucho la atención. Dice el hombre, permítame decirle que ante esta oficina se presentaron unas honorables vecinas de la calle 9, alegando que vuestra merced y sus hijas reciben muchos hombres en su vivienda. Las señoras argumentan que esta conducta es una verdadera amenaza para la familia y las buenas costumbres. Es nuestra obligación citarla a usted y sus hijas para iniciar la investigación. Y procedió a citarle de memoria las leyes, los reglamentos, las circulares y toda la sarta legal, normas sobre la moral y la salud. Doña María se confundió. No sabía ciencia cierta si eran leyes o eran los sermones del cura Venancio. La señora dice, debo aclararle que soy una mujer decente. Si me vi obligada a emigrar del puerto una vez que enviudé, fue por el único objeto de buscar una vida digna para mi familia. Es cierto que tengo 4 hijas, todas jóvenes y hermosas, pero esto es un delito, señor secretario. Nosotras somos mujeres honradas y no prostitutas encubiertas. Es un relato muy poderoso y es un relato que nos hace ver cómo era y lamentablemente cómo sigue siendo la Costa Rica en una época en que era todavía más difícil, porque tampoco vamos a negar que se han logrado avances que no son los únicos y que no son suficientes, pero que se han logrado avances donde la mujer era la culpable siempre, de cualquier cosa que pasara, ¿verdad? Es decir, y como lamentablemente se escuchó un día de estos,
si algo malo le podía pasar a una mujer, ella era la culpable, Ah, ¿verdad? eso lo podemos decir con En- nombres y apellidos. sí, Ujú, y cómo encontramos estas situaciones, ¿verdad? Y que es un caso muy, muy interesante porque ya Yolanda lo mencionó, ella es bachiller del Colegio Superior de Señoritas en San José y bachiller de una institución líder en la educación costarricense junto al Liceo de Costa Rica, el Colegio San Luis Gonzaga, pero que en un momento dado se ve expuesta a una serie de visiones, de reglas morales que vienen o que intentan regir los destinos de las mujeres en Costa Rica. Y ujú. recuerdo un libro que circuló hace mucho tiempo que era como el manual para señoritas o algo así, y que entonces dictaba casi como un decálogo de mandamientos de cómo una mujer debería comportarse. Ujú, Y claro, y entonces tenemos a estas mujeres que son disruptoras de ese decálogo, Marisabel Carvajal, Yolanda Oriamuno, ni qué decir de Chabela Vargas, ¿verdad? Y entonces se empiezan a romper estos estereotipos. ujú. Aparecen los intentos para que la mujer empiece a tener más derechos como derecho a elegir, derecho al voto, derecho a asistir a la universidad, derecho a formarse como profesional, pero que todavía es un camino que nos deja mucho por andar. Ujú. Y ahí sí me gustaría, Yolanda, que estas palabras de Rolando sirvan como introducción para que nos contés cómo ha sido esa lucha donde vos has estado activa, eh, bueno, siempre ahí presente, siempre con tanta fuerza, no sé de dónde sale tanta fuerza, cómo manejar la indignación, cómo canalizas todos esos sentimientos frustrantes que a veces podemos tener. Contanos. Bueno, ahora que me hacías la pregunta, recuerdo, como tengo muy presente lo que escribí ahora con mis relatos, esta segunda novela, yo nací un día martes. Entonces mi abuela y mi mamá decían que la comadrona siempre decía, ella va a ser una guerrera porque nació un martes. Y me acuerdo que ellos lo tomaban como en broma, ¿verdad? Cuando era pequeñita. Pero ya luego cuando fui creciendo y me hice adolescente y joven y adulta, siempre recordaba a mi mamá ese dicho, ¿verdad? De la partera. Y yo creo que no está muy lejos de la realidad. Es algo que a mí me nace, eso es una cosa que no, yo no lo hago por imitación ni porque me lo impone nadie. Es algo muy curioso. Hace exactamente el 3 de septiembre tuve que salir huyendo del Caribe Sur. Yo hasta ahora empiezo a contar esta historia porque fui amenazada por sicarios por denunciar la violencia sexual contra las mujeres. Y yo entré directamente a la oficina de atención a la víctima para que me dieran medidas de protección. Salí huyendo y nunca más volví. Y cuando estoy en la puerta, entro y me dice la psicóloga, usted sabe que hay unos mandatos ancestrales. Ella y yo nunca nos habíamos visto la cara en la vida. Y yo me quedé atolondrada con esa cosa tan seria que me está diciendo ella, ¿verdad? Y yo venía además aturdida, en shock, con todo. Y después a los meses le pregunté a la psicóloga, una mujer excelente, con un gran carisma, y le digo, yo tengo una gran duda, ¿por qué cuando usted me vio me dijo eso? Me dice, viera que yo no sé, yo se lo dije así porque tal vez había ido a un taller de eso de las constelaciones familiares. Me dijo ella, estoy hablando de una Ujú. psicóloga y una profesional seria, ¿verdad? Bueno, yo creo que es que somos más, mucho más de lo que un cuerpo físico dice, ¿verdad? Hay muchas cosas que ahí están, que están en la sabiduría, en el conocimiento, porque otra cosa no tengo yo que decir, ¿verdad? De dónde me nace o me ha salido a mí esa, digamos, predisposición para hacer esto, ¿verdad? Pero lo he hecho. Y cuando ya yo estaba en una hamaca ahí disfrutando el Caribe, cuando ya yo no iba a hacer más activismo, de repente empiezan las violaciones grupales en el Caribe Sur y un Estado completamente ausente. Y empezamos una lucha, pero así, sin pensarlo otra vez, ya, vaya con todo a luchar por eso, ¿verdad? Logramos mucho en ese momento, ¿verdad? La violencia no cesa, ahorita estamos, ¿verdad?
con el dolor de este último femicidio para hablar de un tipo de violencia, porque hay muchas violencias. La maestra Nicoyana, ¿verdad?, que fue enterrada el día de ayer. Es decir, seguimos, y siempre lo digo, las mujeres pagamos nuestro ser mujer a través del cuerpo. El machismo, el patriarcado, como se le quiera llamar, y no son lugares comunes porque son situaciones reales, le cobra a la mujer ser mujer a través de ¿qué? Del cuerpo. No es que te odio, no, es que te mato, porque te quiero, comillas, te mato, ¿verdad? Eso no es amor, eso es odio, porque lo que está escondiendo es una gran misoginia. Eso es lo que hay. ¿Por qué violan? Porque el cuerpo femenino es una cosa que yo puedo abusar, violar, transponer, ocupar. Somos territorios ocupados. No hay otra manera de decirlo. Ese ejemplo de la prostitución en Costa Rica, más o menos los primeros décadas del siglo XX. Bueno, esas eran historias reales. Había una oficina encargada de llevar el control, y cualquier persona, mujer, que tenía amistad o relaciones con hombres, de amistad o de lo que fueran, era probablemente acusada de prostitución. Hay un libro que me leí mucho para esta novela, que ganó un premio de historia, no recuerdo el título, pero ganó un premio de historia, y es un gran libro sobre la prostitución en Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Que sigue siendo hasta el día de hoy un tema, eso, mala trata, ¿verdad? Actuales. Es decir, que por más que luchemos y denunciemos, sigue una constante lo que es castigar a las mujeres a través del cuerpo. Claro, claro. Y Yolanda, lastimosamente hemos vivido un abandono muy marcado en estos 3 últimos años. Yo siento que el INAMU, por ejemplo, es una entidad que en este momento ha sufrido más las consecuencias, entre todo lo que se ha sufrido, el INAMU ha sufrido más todavía, porque no se le ha dado el verdadero carácter de importancia, casi emergencia nacional. De intervención, de acción. De acción, porque inclusive los casos han aumentado. Y entonces aquí es donde yo te pregunto, ¿qué ruta debemos seguir? Porque si está abandonado el INAMU, porque no pueden decir que no, porque los resultados los vemos ahí están las estadísticas, ahí están las declaraciones de una ministra que culpa a la mujer. Prácticamente, mire, espabilese y aprenda a escoger bien a los hombres, para que no le peguen, para que no la maten, escoja bien. Y Yolanda lo menciona muy bien, que en su momento, cuando ella empieza nuevamente, ¿verdad? Como ya ella lo dice, yo estaba tranquila en Limón, pero hay un Estado ausente, hay un Estado que no está presente, hay una sociedad que está ausente, y que posiblemente el día de hoy esa ausencia se ha multiplicado. Esa ausencia no solamente es más evidente, sino que se palma a flor de piel. Y sí, lamentablemente tuvimos un último femicidio la semana pasada. Y si sacamos estadísticas, las estadísticas nos dan cifras muy, muy preocupantes a nivel de emergencia, como dice Laura, a nivel de decir, esto está fuera de control. Está fuera de control, sí. Bueno, adelante, Yolanda. Aquí tengo otra anécdota, y es que me gusta hablar de las anécdotas porque ilustran, es decir, no voy a dar tanto elementos teóricos que se podrían hablar, pero vean lo que me pasó a mí en el Caribe Sur. Después de más de como 2 años de lucha del movimiento Mujeres de allá, logramos que en ese momento la actual ministra de ese momento era de apellido Guerrero, Marcela Guerrero, nos pusiera atención, porque al principio no nos creían en el INAMU lo que estaba pasando allá, y tengo pruebas de eso, no nos creían. Bueno, entonces después de unas largas negociaciones, de visita a la señora ministra por primera vez, etcétera, etcétera, logramos atención para las mujeres. Logramos atención para las mujeres escasos 6 meses, tal vez 6 meses o menos, cuando hubo cambio de gobierno, ¿verdad? Porque la atención empezó en enero, el cambio de gobierno era en mayo. Doña Cindy entró en mayo, ¿verdad? Como ministra, nueva ministra, la que entregó el cargo, obviamente. A mediados de agosto, hace exactamente 3 años, doña Cindy
me convoca a través del jefe de policía nacional que había para la policía turística y me dicen que si yo estoy de acuerdo en que recibamos a doña Cindy. Yo le digo, ¿yo quién soy para oponerme a que venga la señora ministra? No, desde luego que de aquí la recibimos, ¿verdad? Es una ministra de Estado. Claro. La recibimos. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que doña Cindy, y puede estarme oyendo, que alguien le cuente, porque esto no es mentira, yo no acostumbro dar datos falsos. Y llegó a decirnos que a partir de ese día quedaba eliminada la asistencia que se daba a las mujeres, porque nuestra lucha había sido para que en el sitio se atendiera a las mujeres. ¿Qué profesionales? Una psicóloga y una abogada, porque para eso es lo que una mujer agredida necesita, la psicóloga y la abogada. Entonces dijo que no, que ya no había más eso, porque ella iba a traer un programa nuevo, diferente. Yo ni sabía, ni se habló de los famosos puntos violeta, porque no se habló de eso en esa reunión. Por más que alegamos y le dijimos, ella dijo que no, pero que no nos preocupáramos, porque ella iba a contratar 500 abogadas para atender a todas las mujeres de todo el país, no solo del Caribe Sur, casi que estuviéramos tranquilas, ¿verdad? Bueno, pasan una semana, 2 semanas, como a las 3 semanas yo llamo y pregunto, ¿verdad? Ya me entero que nombraron a una muchacha ahí en el pueblo. Entonces la llamo y le pregunto que si ella es empleada pública, me dice que no. Entonces yo le digo que cuál es la profesión de ella, ¿verdad? Y yo le dije, le voy a hacer unas preguntas porque yo puedo ayudar a difundir el servicio que usted presta, por eso es que le voy a hacer unas preguntas, ¿verdad? Para poder decirle a las mujeres. Entonces me dice, bueno, yo soy como asistente social. Le digo, asistente social. ¿Y has trabajado en violencia contra las mujeres? No, me dice, yo no he trabajado en violencia contra las mujeres. Le digo, ¿me puedes dar el horario de atención para yo decírselo a las señoras, ¿verdad? De los pueblos. Me dice, no, tengo que tener una autorización de la jefatura para darle el horario. Es decir, no quiero ni hacer comentarios de esto, ¿verdad? Y ahora ya solo tengo escrito, porque yo lo viví. Entonces, ese fue el inicio de los puntos violeta, que ahora que hubo una auditoría interna en el INAMU, no lo dice Yolanda Bertozzi, lo dice la auditoría interna del INAMU, que fueron un desastre. Fueron un desastre. Todo, la contratación, los horarios, todo fueron un desastre. Se gastaron millones de millones en nada, porque las mujeres no están siendo atendidas como se necesita. Sí hay que regionalizar más al INAMU. Eso ya es como que es una voz populi. Por años no se creía, pero ya ahora sí se piensa que es así. ¿Por qué? Porque el INAMU estuvo muy centralizado y la violencia contra las mujeres ocurre en todos los pueblos. Sabemos las limitaciones de presupuesto, de personal, todo eso lo sabemos. Pero los puntos violeta no fueron la respuesta. Y hay un largo estudio para las personas que quieran estudiar este tema, ¿verdad? Ahora, esto hay que unirlo a unas estadísticas mayores, diría yo, ¿verdad? Y vamos de una vez, creo que es como el momento, Laura, si me permitís, enfocar que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema específico, particular, dentro de una generalidad que es toda la violencia que está enfrentando este país como sociedad y como país, ¿verdad? La ONU, con la oficina en Costa Rica, sacó un estudio hace poco, muy pocos días, diría yo, y voy a dar las siguientes cifras. No soy de leer cifras, pero esta vez sí quiero hacerlo. Ellos detectaron que en lo que vamos del 2025 se han detectado 2.100.000 mensajes de odios. Voy a repetir la cifra, 2.100.000 mensajes de odio. El 400% más, perdón, es un 400% más que aumentó con relación al año 2021 y un 16% más al año 2024. 535.000 de esos mensajes atacan a todas las instituciones de la República, a todas. 251.000 a la población de diversidad sexual. 491.000 a las mujeres. Y eso no lo podemos obviar, como ninguna de las cifras que he leído. Y 144.000 a la prensa. 7 de cada 10 de los que emiten los mensajes son hombres. Y yo siempre digo en edad reproductiva, porque esa es la franja principal donde están socialmente. Hombres, ¿y de qué provincia? Bueno, lamentablemente de mi querida provincia de San José. En San José es donde más mensajes de odio están emitiéndose.
¿Qué nos dice esto? Bueno, que tenemos un discurso político que está afectando a toda la sociedad. Ya no es solamente la vida de las mujeres, es a toda la sociedad. Y si nosotros observamos la cantidad de mensajes para quitarle la validez a las instituciones que con sus aciertos, más aciertos que desaciertos, le dan valor y cuerpo a la vida democrática de este país, ¿en qué vamos a parar? Entonces, toda la tierra que se le puede echar al Tribunal Supremo de Elecciones, aunque luego tengamos que ir ahí para que nos digan si hicimos bien la asamblea o no del partido político, ¿verdad? Porque no hay otro lugar que diga si estuvo bien o mal, es ahí donde hay que ir. Si usted tiene alguna querella, algún problema judicial, pues ¿dónde tiene que ir? Al Poder Judicial, con toda la tierra que le tiran encima. Entonces, parece tan ilusorio querer arreglar un sistema democrático destruyéndolo. Porque esa no es la manera, ¿verdad? Esa no es la manera. Y de paso, se destruye la vida de miles y miles de personas que mueren, porque es que ese es el punto, ¿verdad? No estamos aquí hablando de manera de pensar, de una discusión teórica, no. Es que al final todos estos discursos de odio llevan a la muerte, de una o de otra manera. Y sí, como sociedad yo creo que tenemos que despertar, y los partidos políticos, ¿verdad? Yo no soy de tener un partido político en especial, pero la responsabilidad también que tiene que tomarla a los partidos políticos en este momento sobre qué nos van a ofrecer a la ciudadanía en este drama humano, porque no tengo otra manera de decirlo, que estamos viviendo, ¿verdad? Las escuelas, los colegios, las barriadas, el campo, las ciudades, todo. Los jóvenes son los que están muriendo. Yolanda, hasta llegó, ya la violencia llegó inclusive al medio literario, que es donde debería de estar sano, donde debería de haber fuerza para buscar, para ayudar a tener más lectores, para crear, para hacer tantas cosas hermosas que hay detrás de la literatura. Ya la violencia llegó inclusive a la literatura. No, y algo que es bien muy contradictorio, porque si bien es cierto, antes tal vez era más marcado, más evidente, que el machismo se ejercía del hombre hacia la mujer. Hoy en día nos damos cuenta que hay machismo ejercido desde la mujer hacia la mujer o desde el hombre hacia el hombre también. Entonces, estas barreras ya se volvieron invisibles, estas barreras se volvieron muy finas, es una línea muy delgada, donde incluso podemos hablar de que todavía tenemos leyes muy antiguas que para nada eran justas y mucho menos efectivas, pero cuando se traslada esta violencia entre mujeres o entre hombres, entonces el panorama se nos vuelve más complejo. Y entonces el Estado se vuelve incapaz de resolver, el Estado se vuelve incapaz de dar una respuesta y la sociedad lamentablemente empieza a retraerse. ¿Verdad? Podemos decir que tenemos cierta modernidad desde el punto de vista de la tecnología, por mencionar solamente un ejemplo, pero esa modernidad se convierte en un instrumento más bien que se usa de una manera negativa. Entonces nos damos cuenta que ya no tenemos programas de afectividad, ya no tenemos programas de formación cívica, ya no tenemos programas de formación ciudadana, y los resultados los estamos viendo. Ya lo mencionó Yolanda, un 400% de aumento en los mensajes de odio desde el año 2021 a la fecha, y de los cuales el 70%, es decir, 7 de cada 10 de esos mensajes, son desde hombres o desde perfiles que se identifican como masculinos. Puede ser que de esos perfiles haya mujeres identificándose como hombres o viceversa, hombres identificándose como mujeres, pero entonces esta modernidad no nos ha hecho mejores como sociedad, sino que lo que ha servido es para desnudar todavía más un problema que tiene raíces más profundas y más complejas. Muy interesante, perdón, muy interesante lo que Rolando está acotando. Y creo que aquí hay un interesante aporte, yo pienso, de las perspectivas de la comunidad de la diversidad sexual, donde ellos hablan, ¿verdad?, de que los límites que han sido siempre divisorios, hombre-mujer,
no todo es así, en blanco-negro, hay sus grises, hay sus líneas del continuum del género, el continuum del género que se llama, ¿verdad? Por eso ahora, efectivamente, no podemos hablar de que, por ejemplo, la violencia virtual, si la ejercen mal los hombres, pero no son los únicos, también hay mujeres que se suman a la violencia virtual. Y lamentablemente en el ámbito de la literatura nos ha tocado. A mí me ha tocado enfrentar dos situaciones muy dolorosas. Una fue Mujeres contra Mujeres, precisamente, donde se respetaron todas las reglas del juego, todo lo que establecido en los estatutos y en los reglamentos, porque el objetivo era destruir a una X persona y se hizo. Y fui testiga presencial en primera fila, en palco, de lo que pasó. Entonces, pues sí, no puede una seguir con un discurso añejo pensando que las mujeres todas somos santas palomas, porque no. También las mujeres hemos ido introyectando la violencia y eso pasa. También las mujeres ejercemos y podemos ejercer diferentes niveles de violencia. Eso es un hecho, ¿verdad? En el caso de la literatura, pues sí, ¿verdad? Han pasado cosas muy tristes. Estuvimos participando hace poco de un duelo, ¿verdad? Que igual, sin conocer al poeta, sin conocer a la familia, fue un muchacho acosado y llevado a un extremo, ¿verdad? Y eso es donde una dice, bueno, ¿se presta la literatura para tanto? Yo siempre pienso que hay un principio que se llama en derecho el principio de realidad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí ni somos candidatos a premios Nobel ni a ninguna otra cosa más, ¿verdad? Aquí vivimos en un paisecito pequeño, donde no es tanta la gente que lee, donde los autores tenemos a veces hasta que andar vendiendo los libros, porque así es el mercado costarricense y no me dejan mentir. Tenemos que ir a las ferias, tenemos que andar haciendo promociones, además de escribirlos, ¿verdad? Entonces hay que ser humildes en ese sentido. Si hay una compañera o un compañero que gana un premio, un reconocimiento, eso nos debe alegrar, pero no salir yo en primera persona a decir, es que cómo no premiaron mi novela, cómo no la premiaron, esa era, y hacer un movimiento porque no me dieron a mí el premio. De no, mijita, tiene que dos cosas son las salidas, ¿verdad? Resignarse o trabajar más duro si usted quiere ser un premio nacional, así de sencillo y en plata blanca, porque no hay otra manera de decirlo, ¿verdad? Que se han jalado los pelos por los premios nacionales, sí. Y yo desde que entré a este mundo de la literatura, no puedo decir qué ha pasado. Ha pasado un año sin que yo no vea esas discusiones en las que yo no intervengo porque he estado muy reciente en este gremio y estoy apenas conociéndolo, ¿verdad? Pero siempre hay discusiones. Me acuerdo una vez que le dieron a una señora el premio, fue el Magón, por las recetas de cocina. Bueno, eso fue una cosa. Sí. Ajá. Eso fue una historia para mí. Además, yo lo veía con sesgo de género, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué? Porque es una cocinera, entonces no se merece el premio Magón. Así lo veía yo como mujer feminista, ¿verdad? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Por qué las mujeres no podemos entrar en un canon? Luego me acuerdo que se lo dieron a un señor, no quiero decir nombres, igual fue una discusión tremenda porque, y hablando de novelas, ¿por qué esa novela no? ¿Por qué esa novela sí? ¿Por qué esa? Es decir, no sé si en España, en México, por decir algo, pasarán estas crisis, pero en este paisecito en que vivimos, decir, no somos tantos, ni eso va para tanto tampoco, ¿verdad? Si alguien gana un premio, lo mejor es, pienso yo, felicitarlo. Si hay cosas que mejorar, claro, posiblemente todos los sistemas son para mejorar, pero usemos los canales que corresponden. El derecho da los canales que corresponden. Si usted no está de acuerdo cómo se emite un premio nacional, acuda a los canales. Para eso está la diferente al desprestigio, el ensañamiento, o sea, eso no lleva a ningún fin, o sea, la acción, la crítica es muy válida, lo dije yo en el programa pasado, pero cuando eso está disfrazado, ¿verdad? Y cuando lo que realmente impera es una venganza, una mala intención, pues ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Ya eso lo que hace es dividir, eso lo que hace es lo que estábamos conversando, eso es aumentar el odio, dividir el gremio, que somos muy pequeño. Maximiza la violencia. Exacto, sí, la exposición, el desprestigio, todo eso, que no solamente afecta a la víctima, afecta a una familia completa.
y afecta llega las a, amistades, claro, afecta las relaciones. Es un efecto multiplicador, es un tsunami, ¿verdad? Es como lo he dicho yo y lo repito, cuando se lanza una palabra es como tirar una piedra en un lago. Genera un montón de ondas que ya no las podemos atajar, no podemos alcanzar una piedra que hemos lanzado y mucho menos podemos alcanzar los efectos de haber lanzado esa piedra y esos efectos muchas veces son inesperados. Pero bueno, doña Yolanda también tiene esta faceta en la poesía y entonces le hemos pedido que nos honre, por favor, con la lectura de un poema, ¿verdad? De un poema de esa poesía tan hermosa, profunda, con unas tan imágenes significativo, preciosas, sí. ¿verdad? Entonces, adelante. Adelante, doña Yolanda. Este poema lo escribí un 8 de marzo, hizo 2 años este marzo, porque un sindicato me había invitado, el Sindicato de Salud UNDECA, para que diera una charla. Entonces, igual, fue un mes muy movido de mucha violencia y escribí este poema, que aunque no se deben explicar los poemas, nos enseñaba el maestro, ya yo lo expliqué. Somos, no somos hojas en blanco esperando una impresión, ni copias al carbón de otras edades repitiendo sermones proscritos. No somos nibias, ni áureas, ni santas, ni blancas, ni somos un redil enajenado, sin sentido ni camino. No somos sombras errantes que transitan lívidas. No somos espurias, ni cuerpos sangrantes sin redención. No cargamos el peso de los siglos. No somos reinas ni princesas. Parimos una historia en cada pierna, en cada pupila que no se rinde, en los clítoris ensangrentados en las salas de parto, donde perdemos o ganamos la batalla. Morimos y resucitamos en cada herida, en cada cuerpo cercenado, en cada bala que reviste alas. Somos la suma de los puños levantados, somos la voz de las que ya no suspiran, somos el grito sostenido a través del tiempo, somos la historia redimida de mi abuela, la historia injusta de mi madre y la de su madre y la de la nieta y la mía también. Somos el tejido en cada trazo, en cada pétalo, en cada vida, en cada respiración, hasta que la vendimia redima cada cuerpo, cada nombre, cada grito. Hermoso, Maravilloso, maravilloso. hermosísimo. Un canto de identidad. Es un poema que rechaza con fuerza esas formas estereotipadas de sentirnos sumisas que históricamente se nos han impuesto, ¿verdad? Y es un mensaje que rompe precisamente ese estereotipo de imagen, ¿verdad? De decir que la misma dignidad reside en todos nosotros por igual, independientemente de cualquier diferencia que podamos tener biológica, sentimental, filosófica, cognitiva. La dignidad humana no se negocia, la dignidad humana no conoce de género, no conoce de edad, no conoce de forma física. La dignidad humana es una. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender, que nuestras sociedades deberían poder entender. Cuando nos dice no somos hojas en blanco, que nos pueden escribir, que nos pueden tildar, que nos pueden, ¿verdad?, puntualizar, que nos pueden poner un punto final. Que no somos reinas ni princesas tampoco, Sí. ¿verdad? Uh-huh. Somos, y son las mujeres, seres humanos tan dignas, tan igual como lo puede ser un hombre, como lo puede ser cualquier persona. Uh-huh. La dignidad es esa condición humana. Y eso es lo que nos une. Y esa repetición anafórica de no somos, no somos, eso es como un grito, ¿verdad? No somos. Es una forma de reafirmar, es una reafirmación Uh-huh. de lo que no somos, Es o de lo que hermosísimo. son las mujeres, pero que entonces también es un llamado que se hace para descubrir lo que hay en una persona, en una mujer.
Y eso por lo menos para mí es muy importante porque uno siempre está llamado a descubrir en una relación de amistad, en una relación de pareja, en una relación laboral, en una relación de repente, y doña Yolanda lo sabe, que ha sido docente también, ¿verdad? Profesor, docente, estudiante, pero que sea como sea, siempre detrás de esa persona que está a la par de uno, hay otra persona, hay otro ser humano con cosas buenas, con cosas malas, ¿verdad? Y bueno, algo muy, muy importante y que tal vez las personas que nos están viendo se deben estar preguntando. Pero hay varias cositas antes. Antes de eso es, para ir cerrando, porque nos quedan exactamente 5 minutos y quiero dejar que Yolanda cierre con un mensaje final. Varias cositas. La primera, si podemos tener la posibilidad de esperar un nuevo poemario, ¿verdad? Importante. Lo segundo, Yolanda, mucha gente nos va a preguntar por este libro, ¿dónde lo podemos conseguir? Entonces, Esa era saquemos mi pregunta. saquemos estas ¿Dónde dudas. pueden adquirir el libro? Ajá. Bueno, el libro salió cuando empezaba la pandemia. Entonces se distribuyó y se vendió muy rápido en Librería Internacional y en Lehman. En el momento ya está agotado en las dos librerías. Yo tengo algunos ejemplares, entonces deben comunicarse conmigo y yo se los puedo enviar por correo de Costa Rica, así es como estamos haciendo ya hace algunos meses. Perfecto, ya está firmado, lo puedes mandar inclusive. Sí, claro, claro, yo los mando con dedicatoria. Imagínate, Y me parece más bonito así también porque se entabla una conversación y una relación con la persona lectora, que mayormente han sido mujeres. Tengo comentarios muy lindos de mujeres cuando leyeron la novela, ¿verdad? Que me hicieron llegar de cómo las impactaba en su vida personal. Y eso para mí es suficiente, es decir, que me digan a mí las señoras, las mujeres, miren, me impactó de esta manera. Hay anécdotas de una novela de estas que era robada y se la robaron como 4 entre la misma familia, ¿verdad? Y se desaparecía y era para leerla y luego la devolvían. Y ellas me escribieron que estaban muy contentas con ese texto. Y yo pienso que para una escritora, para mí eso es más que suficiente. Eso es lo que busca la literatura, precisamente, que entretenga y que tenga un mensaje y un contenido. Básicamente para mí eso. Yo siempre que escribo, pienso que le estoy contando esa historia a alguien que está a la par mía, ¿verdad? Entonces, así es como escribo, pensando que más en la oralidad. Y es oral hacerlo escrito. No sé si estoy enredando mal las cosas, pero así es como me imagino. Maravillosamente clara. Sí, es muy claro. Y entonces, bueno, ya saben, amigos, amigas que nos siguen, pueden contactar a doña Yolanda a través de redes sociales, de Facebook, claro, ¿verdad? Para poder adquirir el libro. Y bueno, esa otra pregunta que hacía Laura, bueno, ya sabemos que hay otro libro en proceso, sí, ¿verdad? hay uno que, sí. ¿Y cómo va con esa poesía también? Bueno, ahora que ya estoy, digamos que puliendo detalles ya de la diagramación y eso de la novela, pues quizá me anime. Nunca he publicado un poemario, nunca he publicado poesía. Yo escribo poesía, pero me he dedicado más a la prosa, ¿verdad? Pero a lo mejor puedo escribir y decir, bueno, ahora vamos a publicar un poemario. En este nuevo libro o novela uso, porque en esta primera novela al final termina con un poema, Mi Bisnono, que ganó un premiecito, por cierto. Y ahí me quedé, pero en esta novela pongo más poemas. Es una novela que tiene poemas, que tiene noticias de periódico, en los relatos que tienen una relación directa con lo que pasa en la sociedad. He estado haciendo ahí un poquillo de no cosas nuevas, porque como dice un amigo escritor, no hay nada nuevo bajo los cielos, ¿verdad? Pero sí quiero darle un toque. Es una novela ambientada en el Caribe costarricense, desde luego que sí, la mayor parte de la novela, porque ahí he estado gran parte de mi vida relacionada. Pero puede ser que me dedique a hacer un poemario ya después de esta novela. Sería maravilloso. Y yo quiero saludar a algunos amigos que tenemos aquí, maravillosos, conectados, que es un montón. Sí. Tenemos bueno, Gerardo Madrigal, un poetazo, ¿verdad? Un poeta maravilloso conectado con nosotros. Te mandamos
Un besote, Gerardo Madrigal. Tenemos a Rodman Alvarado, a Patricia Valverde, que nos acompaña esta noche. Ella también es escritora. A Priscila González. Rodman Alvarado ha comentado un montón de veces. Sí. Hasta una obra de teatro se puede hacer con el libro. Sí, claro. Por supuesto, sería fenomenal llevarlo a las tablas. Víctor Vargas Alfaro, un saludo para Víctor. También Antonio Aram, saludos. Dini Aureña Retana, hola distinguido profesor, aquí estoy escuchando para ampliar todo lo que usted me ha dicho. Dios lo guarde. Un abrazo, Dini, a estudiante mía de la universidad. Sí. Para Sonia Mayela Alves Requenes, excelente invitada, una gran persona, doña Yolanda. Muchas gracias, Sonia. La verdad es que sí, es una excelente invitada, es una invitada de lujo. Y tenemos a un Mauricio Lobo que se equivocó de programa. Debería de estar viendo a la colocha más bien, pero bueno, tal vez algo aprendió. Antonio Ram, que nos menciona, me gusta mucho el tema y la denuncia sobre el mal desempeño de los puntos violeta. Bueno, Rodman, que nos hace también un comentario, nos rememora cómo en algún momento antes todo el tema de la prostitución era tratado de una forma desde el punto de vista de la salud pública, pero no tal vez desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Con esta anécdota que nos hace. Ya Patricia Valverde, que sí, ya la saludamos. Ya la saludamos, que nos dice que está encantada. Y ya estamos sobre tiempo. ¿Verdad? Y bueno, precisamente sí, ya llegamos al, lamentablemente, porque se nos acabó el tiempo. Es que con Yolanda necesitamos por lo menos 2, 3 programas más, sí. y me comprometo para que haya una segunda parte, porque hay mucho que hablar, definitivamente hay mucho que hablar, y Yolanda es una persona que nos aporta. Yolanda, unas palabras para cerrar el programa. No, un gran abrazo, feliz de estar aquí en este programa con ustedes, con los amigos y las amigas que han sacado el ratito para escucharnos. De verdad los quiero mucho, están en mi corazón todas las personas que han estado aquí presentes oyéndonos, ¿verdad? Y agradecer a la vida la oportunidad que nos da todos los días de crecer y de seguir en esta labor que estamos, ¿verdad? Porque todas las personas que estamos en cultura hacemos un ejercicio, yo pienso que democrático, que es los valores que nos deben de mantener como nación y como personas. Si difiero de alguien, puedo diferir, pero no contra la persona, no contra su cuerpo, sino contra los argumentos, como se dice en derecho. Usted tiene que discutir sobre argumentos, no contra los cuerpos ni las personas. Y eso es mi mensaje para esta noche. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los amigos, a las amigas que nos han hecho el honor de acompañarnos el día de hoy. Reiterarle el agradecimiento a Radio Surquí por su participación, por este espacio. Invitarlos a seguir a Radio Surquí porque todos los días hay un programa interesante, hay un programa nuevo de temas muy variados. Y bueno, un fuerte abrazo. Gracias por los mensajes que hemos recibido de apoyo, de peticiones con autores que quieren que hablemos de este y lo otro. Bueno, ahí vamos. Ahí tenemos toda la biblioteca para explorar. Sí, ahí vamos. Mientras haya salud, vamos a estar aquí. Ajá. Un beso, Yolanda. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Gracias a Radio Surquí por ser el pilar importante en esta cadena de eslabones que todos los lunes vamos alcanzando y subiendo y teniendo más audiencia. Gracias, amigos, amigas. La otra semana tenemos un invitado maravillosísimo que nos va a hablar de un tema esencial. Sí, un tema que une y que nos trae también nuevamente a una mujer costarricense muy importante. Eso es importante. Va a ser un hombre hablando de una mujer esencial en nuestra historia. Así que nos despedimos. Un beso. Un abrazo y como dijo Federico García Lorca, que todos tengan libros como tienen pan. Así es. Ay, qué lindo. Feliz noche. Igual. Chao.